Problema número 641. Encontrar el total de combinaciones que puedo obtener en un polígono regular de n lados. Comencemos con un vértice. ¿Cuántas combinaciones puedo obtener con un vértice? Analizando, encontramos que un vértice solo se puede combinar con él mismo. La respuesta es las combinaciones de un elemento tomadas de uno en uno. La respuesta parece trivial, sin embargo es necesario y fundamental que entiendas este razonamiento para que puedas avanzar en los siguientes esquemas lógicos. Te pedimos que te esfuerces con tu mente y puedas dar el siguiente paso lógico inductivo. Analicemos ahora dos vértices. Tenemos entonces dos vértices y el total de combinaciones es las combinaciones de dos elementos tomados de uno en uno más las combinaciones de dos elementos tomados de dos en dos. Las combinaciones de dos elementos tomados de uno en uno es 2 y las combinaciones de dos elementos tomados de dos en dos es 1. Total, 3 combinaciones. Por lo tanto, para dos puntos tenemos dos vértices y una recta. Total, 3 objetos, 3 combinaciones. Los vértices A y B corresponden a las combinaciones de dos elementos tomados de uno en uno. La recta AB corresponde a las combinaciones de dos elementos tomados de dos en dos. Tabla con el total de combinaciones para dos objetos. Habiendo entendido esto, ahora damos el siguiente razonamiento inductivo lógico. Analicemos ahora 3 puntos. El total de combinaciones para 3 puntos es la suma de sus combinaciones individuales, esto es, las combinaciones de 3 elementos tomados de uno en uno, más las combinaciones de 3 elementos tomados de 2 en 2, más las combinaciones de 3 elementos tomados de 3 en 3. Por lo tanto, el total de combinaciones para 3 puntos es 7. Tenemos entonces 3 vértices A, B y C. 3 rectas L1, L2, L3 y un triángulo ABC.
Los tres vértices A, B y C corresponden a las combinaciones de tres elementos tomados de uno en uno. Las tres rectas L1, L2 y L3 corresponden a las combinaciones de tres elementos tomados de dos en dos. El triángulo ABC corresponde a las combinaciones de tres elementos tomados de 3 en 3. Mostramos la tabla de combinaciones para tres objetos cualquiera. Por lo tanto, 7 es el total de combinaciones para tres objetos cualquiera. Realizando un razonamiento inductivo, podemos obtener la fórmula para 4 vértices. Por lo tanto, tenemos 4 vértices, 6 líneas rectas, 4 triángulos y un cuadrado, total 15 elementos. Los 4 vértices corresponden a las combinaciones de 4 elementos tomados de uno en uno. Las 6 rectas corresponden a las combinaciones de 4 elementos tomados de 2 en 2. Los 4 triángulos corresponde a las combinaciones de 4 elementos tomados de 3 en 3. El cuadrado corresponde a las combinaciones de 4 elementos tomados de 4 en 4.
Tabla de combinaciones para 4 elementos cualquiera. Aplicando un razonamiento inductivo, podemos inferir, a través de la lógica, la fórmula para el total de combinaciones para 5 objetos cualquiera. Las combinaciones de 5 elementos tomados de uno en uno corresponden a los 5 vértices. Las combinaciones de 5 elementos tomados de 2 en 2 corresponde a las 10 rectas. Las combinaciones de 5 elementos tomados de 3 en 3 corresponde a los 10 triángulos siguientes. Las combinaciones de 5 elementos tomados de 4 en 4 corresponde a los 5 polígonos siguientes.
Las combinaciones de 5 elementos tomados de 5 en 5 corresponde al pentágono siguiente. Tabla con las combinaciones para 5 elementos cualquiera. Y así sucesivamente. Generalizando, para un polígono de n lados, el total de sus combinaciones es la suma de sus combinaciones individuales. Esto es, la suma de las combinaciones desde que es igual a 1 hasta n, de las combinaciones de n elementos tomados de i en i. Regresemos a nuestros tres objetos. Ya encontramos que el total de sus combinaciones es 7. Usaremos ahora 3 líneas rectas mutuamente ortogonales. Las combinaciones de 3 rectas tomadas de 1 en 1 corresponde a las 3 líneas rectas. Las combinaciones de 3 rectas tomadas de 2 en 2 corresponde a los planos siguientes. Las combinaciones de 3 rectas tomadas de 3 en 3 corresponden al espacio tridimensional. Por lo tanto, el espacio tridimensional en el que vivimos tiene codificado en su interior el número 7.
Finalmente concluimos que el total de combinaciones de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es 7.